El nuevo emperador, Macrino, solo pudo apoyarse en la fidelidad de sus propias tropas, a las que, siguiendo el ejemplo de sus predecesores, ofrendó un donativo de agradecimiento cuando asumió el poder. Así pues, el Senado solo pudo confirmar su elección, lo que convirtió a Macrino en el primer emperador que no pertenecía al orden senatorial, pues su familia era del orden ecuestre, y eso en la elitista Roma pesaba mucho. En esta recreación tiene un aspecto excesivamente caucásico para sus orígenes mauritanos, así que seguramente su aspecto sería más parecido a este. En cuanto a Julia Domna, se encontraba en Antioquía, donde se ocupaba de las tareas de gobierno que su hijo delegaba en ella. Allí se enteró del asesinato de su hijo y la proclamación de Macrino como nuevo emperador. Algunas fuentes dicen que al saberlo trató de suicidarse, otras que padecía un cáncer terminal y que se dejó morir, o que Macrino la capturó con vida y la mandó al exilio. Ninguna de las versiones es muy convincente, aunque por cómo se desarrollaron los hechos, lo más probable es que se suicidara o se dejara morir de pena o como consecuencia del cáncer, pues lo que es seguro es que no fue al exilio. Sea como sea, Macrino, consciente de la habilidad de su posición, y sobre todo el poder e influencia que aún mantenía el clan Severo en el imperio, y sobre todo en Roma, quiso eliminar o al menos neutralizar la amenaza que suponía el resto de la familia imperial, enviándolos al exilio a Emesa, la ciudad natal de la rama femenina de la dinastía Severa en las provincias orientales del imperio. Pero Macrino no contaba con que las mujeres del clan Severo se habían acostumbrado al prestigio de pertenecer a la familia imperial y que, por eso mismo, estaban habituadas al poder y las intrigas propias de la corte imperial, y sabían cómo moverse y maniobrar para conseguir sus objetivos. Para el nuevo emperador, lo más apremiante era resolver la guerra heredada con el imperio parto iniciada por Caracalla, por lo que siguió planeando la forma de obtener una ventaja suficiente como para poder negociar desde una posición de poder. Pero los persas tenían sus propios planes. Tomando por sorpresa a Macrino y sus tropas, Artabano penetró en territorio romano al frente de un gran ejército, mayor al que Caracalla había preparado y que ahora estaba a las órdenes de Macrino. Este hubo de reunir a toda prisa a las legiones y marchar apresuradamente a enfrentarse a los persas. La batalla tuvo lugar en Nisibis, y según las crónicas duró 3 días, al final de los cuales los vencedores fueron los persas, aunque ambos ejércitos sufrieron una enorme cantidad de bajas. Macrino era consciente de que no podía alargar el conflicto ni arriesgarse a otra batalla que pudiera desprestigiarle más, y lo que quería era volver a Roma lo antes posible para consolidar su poder. Es probable que los persas supieran eso, y por ello, las condiciones de paz de Artabano fueron muy duras, y aún así Macrino las aceptó para poder terminar de una vez el conflicto. El imperio tuvo que pagar una gran suma de dinero y permitir que Armenia virase su política prorromana hacia una política propersa, con un nuevo rey que era, básicamente, un títere del imperio parto, lo que cambiaba sustancialmente el equilibrio de poder en la zona fronteriza oriental del imperio, pues pasaba de tener un aliado más o menos fiable a tener toda su frontera amenazada. El pago a los partos obligó a rebajar la paga a los soldados, lo que produjo un enorme descontento en las tropas imperiales que le habían escogido unos meses antes. Y eso era, precisamente, lo que necesitaban las severas para poner en marcha su conjura. Y es que, mientras esto ocurría, las mujeres del clan Severo no habían estado ociosas en Emesa. Tanto Julia Mesa como su hija, Julia Soemias, habían traído su fortuna personal al mudarse de Roma a su ciudad natal, donde, como ya se dijo, pertenecían a la élite local. Así que contaban con el prestigio, pero sobre todo, el dinero necesario para mover voluntades. Por ello no tuvieron excesivas dificultades en sobornar al comandante de la Tercera Legión, acuartelada cerca de Emesa, para que los soldados proclamaran espontánea, pero sobre todo entusiásticamente, al joven Heliogábalo como nuevo emperador, a quien tanto su madre como su abuela presentaban como hijo ilegítimo de Caracalla, lo que refrendaba su rebelión frente a Macrino, pues representaba la continuidad de la dinastía. Si Caracalla hubiese adoptado a su sobrino, como hicieron muchos emperadores a lo largo de la historia de Roma, no habría habido problema, pero claro, el joven rebelde era su sobrino por parte de la familia materna, y eso en Roma no habría sido acogido con entusiasmo precisamente, de ahí que se optase por presentar al joven rebelde como hijo natural de Caracalla, y no como su sobrino. Esta idea sobre la paternidad de Caracalla la reforzaron haciendo que el joven emperador adoptase los nombres de su supuesto padre. El alzamiento ocurrió a mediados del año 218. Macrino, al enterarse de la rebelión y la proclamación de Heliogábalo como emperador, a quien presentaban como el único y verdadero sucesor de la dinastía Severa, envió cartas al Senado, arguyendo que todas esas afirmaciones eran falsas, afirmando incluso que Heliogábalo padecía algún tipo de tara mental. Los cónsules y el Senado de Roma se posicionaron del lado de Macrino. Probablemente aquí pesaba tanto el hecho de que Macrino había prometido restaurar la moral romana anterior a Caracalla, como que en Roma el clan femenino de los Severos no gozaba de mucha popularidad entre los gobernantes, pues no habían aprobado las injerencias de Julia Domna en el gobierno del imperio durante el reinado de Septimio y Caracalla.
y con el joven rebelde siendo un niño, tal vez temían que, de nuevo, la madre y la abuela asumieran un excesivo protagonismo en el reinado del emperador en caso de apoyarles. Con el apoyo explícito del Senado de Roma, el emperador se preparó para luchar contra los rebeldes, que en ese momento solo contaban con una legión apoyando su causa. Macrino despachó tropas suficientes para sofocar el levantamiento, pero al llegar a Emesa, se amotinaron, matando a sus comandantes, y se sumaron a la rebelión de los severos, lo que cambiaba de forma radical el equilibrio de fuerzas entre ambas facciones. Aquí se perciben los efectos del Tratado de Paz con los partos, pues la indemnización de guerra que Macrino hubo de aceptar pagarles para terminar la guerra salió, en gran parte, del sueldo de los legionarios. Y estos ya se habían acostumbrado a recibir aumentos, no rebajas, por lo que la medida no fue para nada popular entre ellos. Por otra parte, el clan Severo tenía dinero de sobra para recompensar el cambio de lealtad de los soldados, que se convencían, oro mediante, de estar ante el sucesor legítimo de Caracalla. Ante estos hechos, Macrino elevó a su hijo Augusto, para compartir el gobierno imperial con un aliado de inquebrantable lealtad. Sin embargo, los que ahora contaban con ventaja de tropas y recursos eran los del bando de Heliogábalo, que día a día veían aumentar sus fuerzas. Un mes después de la proclamación del joven emperador, las tropas rebeldes partieron de Emesa hacia Antioquía, donde tenía su cuartel general Macrino. A mediados de junio de 218 se produjo el enfrentamiento decisivo entre los ejércitos del legítimo emperador y del usurpador, que venció sin muchos problemas a las pocas tropas que aún se mantenían fieles a Macrino. El derrotado emperador consiguió huir del campo de batalla dirigiéndose probablemente a Roma, pero fue capturado cerca de Bizancio y ejecutado poco después. Su hijo trató de llegar al Imperio Parto, pero también fue capturado y ejecutado antes de que llegara a la frontera. Tras la victoria del clan Severo, que es lo que realmente fue, con Julia Mesa y Julia Soemia siendo el poder en la sombra del joven Heliogábalo, que con apenas 14 años de edad se convirtió oficialmente en el legítimo emperador, comenzando un reinado marcado por la polémica hasta su muerte. Aquí hay que hacer un pequeño inciso que puede aclarar, en parte, algunas de sus decisiones durante su reinado. Heliogábalo no estaba destinado a reinar. Su futuro estaba ligado al supremo sacerdocio del dios oriental El Gabal. Desde pequeño lo habían educado en su fe, y él se había convertido en un fiel seguidor de esa doctrina. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de entender sus actos como emperador. Su primer año de reinado lo pasó en el este, donde empezó a dar muestras de su comportamiento y maneras de gobernar peculiares. Antes de partir hacia la capital del imperio, parece ser que hizo asesinar a Ganis, el general que comandaba sus legiones y que había obtenido la victoria sobre las tropas de Macrino en Antioquía. Según Dion Casio, el tal Ganis trataba de moderar los excesos de Heliogábalo, y este, en algún momento, se cansó de ser refrenado y decidió cortar, tajantemente, su relación con el susodicho. Su madre y su abuela, por otra parte, dedicaron ese tiempo a obtener todo el apoyo posible al joven emperador, probablemente sobornando a mandos políticos y militares de todo el imperio para que, a su llegada a Roma, el joven emperador y ellas como el poder en la sombra no tuvieran dificultad ninguna en ocupar el trono imperial. Regresando desde la frontera oriental a Roma, tuvo que afrontar rebeliones de las legiones que lo habían apoyado, pues según parece no les agradaba el comportamiento del nuevo emperador. Así, se dio la paradoja de que la primera legión en haber apoyado su alzamiento fue disuelta en el camino hacia Roma por conspirar contra el emperador, demostrando ya desde el inicio de su reinado lo voluble de su carácter. Cuando la corte llegó finalmente a Roma en otoño de 219, Comazón, comandante de la recién disuelta Tercera Legión, fue nombrado prefecto de la Guardia Pretoriana, mientras otros de los que habían apoyado al clan Severo a volver al poder también fueron recompensados con importantes y lucrativos cargos. Evidentemente, esto generó irritación en muchos senadores en la capital, pues veían cómo volvían las costumbres del clan Severo de otorgar prebendas a quienes les apoyaban y reforzaban su poder. Con el emperador y su séquito viajó la piedra sagrada que representaba al dios El Gabal en Emesa. Era lo que se conoce como un betilo, probablemente un meteorito tallado con forma cónica, algo relativamente común en la ribera mediterránea oriental. Este betilo, además, tenía tallada una águila, visible en casi todas las representaciones que se hicieron durante esa época por parte del emperador. Al principio del reinado de Heliogábalo, tanto su madre como su abuela ejercieron una fuerte influencia en el emperador, consiguiendo apaciguar sus instintos temporalmente. Ambas consiguieron ser admitidas en el Senado, lo que no ocurría desde Agripina, la madre de Nerón, aunque ésta lo hacía discretamente, tras una cortina, mientras la abuela y la madre del joven emperador lo hacían sin ocultarse, lo que indignaba profundamente a los senadores romanos. Es innegable que la influencia que ejercían sobre Heliogábalo las colocaba en una posición de poder, lo que las protegía, y a la vez eran una forma de conseguir el favor del joven emperador, por lo que los políticos, aun a disgusto, toleraban su presencia y las agasajaban esperando obtener algún tipo de beneficio a cambio. Una de las características del reinado de Heliogábalo tiene que ver con la faceta religiosa del emperador.
Para entender un poco lo que ocurrió durante su reinado hay que ponerse en antecedentes. A finales del siglo I después de Cristo irrumpió en Roma con gran fuerza un nuevo culto al sol invicto, traído por las legiones desde el imperio persa, relacionado con el dios Mitra. Antes ya se adoraba a una deidad similar, Sol Indiges, que representaba la más antigua y agraria forma en la que el dios romano Sol era adorado. Con la llegada del mitraísmo a Roma, este dios Sol romano se asimiló al Sol invicto mitraico, amalgamando y mezclando rasgos de ambas deidades. Durante el reinado de Septimio Severo, el mitraísmo se popularizó definitivamente en el imperio. Su culto estaba muy extendido, sobre todo entre los legionarios romanos, pero también incluía a otros funcionarios, comerciantes e incluso esclavos. Las mujeres, en cambio, estaban estrictamente excluidas. El mitraísmo se considera rival directo del cristianismo primitivo, con quien competía en los primeros siglos del imperio. El fin de su culto en el imperio llegó, como con todas las religiones paganas, durante el reinado de Teodosio, que la declaró ilegal en el año 391 después de Cristo. Y antes del fin de ese siglo IV, con la persecución activa por las autoridades de los pocos mitraístas que aún mantenían su fe, se considera que su culto desapareció dentro de las fronteras imperiales. Volviendo al reinado de Heliogábalo, este aprovechó el auge del mitraísmo en el siglo III para implantar, en el imperio, el culto a la divinidad solar de su ciudad de origen, Emesa. Esto lo hizo asimilando el culto mitraico al sol invicto con el del Gabal, del que, como se ha dicho anteriormente, el emperador no solo era un fervoroso seguidor, sino que era su sumo sacerdote. El resultado fue una mezcla de características reconocibles por muchos de los mitraístas, a la vez que se mantenía la hegemonía del Gabal como deidad única, y que el emperador impuso por encima incluso de Júpiter, el dios supremo del panteón romano tradicional. Para su culto, y evitar o mitigar el de otras deidades tradicionales romanas, el emperador hizo construir el Heliogábalium, en la colina palatina, a donde se trasladaron las reliquias más sagradas de la religión romana desde sus respectivos santuarios, para conseguir que ningún otro dios salvo el Gabal fuera venerado. Cada solsticio de verano de su reinado celebró un gran festival en honor de la deidad, que se hizo muy popular entre las masas de la capital porque se les distribuía comida en abundancia. Durante este festival, Heliogábalo colocaba a su dios Piedra en un carruaje adornado con oro y joyas, que desfilaba por la ciudad, con el emperador ejerciendo de sumo sacerdote, caminando delante del carruaje, sin apartar la vista del pedrusco. Este comportamiento podía ser calificado como una excentricidad sin mayor importancia para el imperio ni sus habitantes, la mayoría de los cuales apenas tendrían noticias de estos hechos, y los de la capital, que veían a su emperador desfilando por las calles de Roma mirando una piedra, a cambio disfrutaban de la comida regalada durante el festival, por lo cual a la mayoría les importaría más llenarse el estómago que cuestionar a su joven emperador. Además de que la fusión del mitraísmo con el Gabal ayudaba a que su culto fuera mejor aceptado por una gran parte de la población. Lo que más indignaba a quienes veían al emperador durante estas celebraciones era su vestimenta. Como vimos en el capítulo de Caracalla, la vestimenta de los ciudadanos romanos era la toga, y era un símbolo de prestigio. Sin embargo, el atuendo del sumo sacerdote del Gabal eran vestimentas típicas del Oriente, con pantalones, túnicas y brazaletes en abundancia. Esto, que en un extranjero no tendría mayor trascendencia, en el emperador se veía como una falta de respeto y desprestigio a su cargo. A todo esto hay que sumar sus relaciones personales. El emperador provocó un escándalo que conmocionó a la capital cuando repudió a su primera esposa, según Herodiano, por tener algún tipo de defecto físico, y a continuación, y este es el verdadero escándalo, desposar a la virgen vestal Julia Aquilia, que ha pasado a la historia como Aquilia Severa. Se cree que Heliogábalo, al ser el mismo sumo sacerdote del dios el Gabal, pensaba que al casarse con una virgen vestal, realizaba un matrimonio simbólico sagrado del dios solar con Vesta, la diosa romana del hogar. O tal vez simplemente se encaprichó de ella al haberla visto durante algún acto religioso. O puede que incluso los sentimientos del emperador fueran sinceros y sintiera verdadero amor y afecto por ella. Viendo las fuentes históricas, algunas afirman que Heliogábalo la obligó a casarse con él, otras incluso afirman que la forzó sexualmente. Hoy día se cree que esas versiones son exageraciones escritas por los enemigos de la dinastía Severa, y que no deben tomarse como certezas absolutas, sino como indicios de que el reinado de Heliogábalo fue una época de excesos, pero sin saber exactamente dónde termina la realidad y dónde empieza la propaganda. La ocupación fundamental de las vírgenes vestales era mantener encendido el fuego sagrado del templo de Vesta, ya que los romanos creían que, si se apagaba, era porque alguna calamidad o desastre estaba a punto de ocurrirle a la ciudad. Se sabe que esto pasó en alguna ocasión, y el proceder del Senado fue buscar las causas y subsanar lo que había producido la extinción de la llama, para luego purificar el templo y volver a encender el fuego sagrado, usando la luz solar como fuente de ignición concentrada por un espejo cóncavo. Tal vez esa coincidencia entre encender la llama del fuego sagrado de Roma con la luz solar fue lo que llevó a Heliogábalo
a pensar que casarse con una sacerdotisa vestal podía representar una unión sagrada, tangible y real entre el imperio y sus dioses. La ley romana obligaba a las vestales a permanecer vírgenes durante los 30 años que duraba su servicio a Vesta, cuando podían retirarse y contraer matrimonio. Aquellas que rompieran su voto de castidad debían ser castigadas severamente. Eran condenadas a ser enterradas vivas. El perder la virginidad era considerado una falta peor incluso que el permitir que se apagase el fuego sagrado. Inicialmente, el castigo era la lapidación. Luego esta pena fue sustituida por la decapitación y posteriormente por enterrarlas vivas, mientras que a su amante se le condenaba a muerte. En este caso, por lo que sea, nadie quiso o se atrevió a aplicar la ley, ni con el emperador ni con Julia Aquilia. No fue ni la primera ni la única vez que Heliogábalo se divorció y casó con otra mujer. Se cree que se casó al menos 5 veces con mujeres, aunque podría haber incluso una sexta esposa, pero no se tiene la certeza. De todas estas esposas, 2 son desconocidas. Su primer matrimonio fue arreglado por su abuela, Julia Mesa. La escogida fue Julia Cornelia Paula, con quien se casó en 219. Era hija de uno de los prefectos del pretorio, así que era una forma de asegurar la fidelidad de los pretorianos. Esta fue la que Herodiano afirma que fue repudiada por tener algún tipo de tara física. Luego, a principios de 220, Heliogábalo se divorció de Julia Paula para casarse con la virgen vestal Julia Aquilia. Ella tenía 35 años y él 16. Sin embargo, a finales del año 220, el matrimonio fue revocado, obligado por su abuela Julia Mesa, que veía que esa boda estaba perjudicando a su nieto, creando malestar entre los senadores y otros poderes del imperio, incluidos los pretorianos. Entonces, a principios de 221, se casó, o probablemente le obligaron a casarse, con Annia Aurelia Faustina, con vistas a reforzar su posición en el trono, pues la novia era bisnieta del emperador Marco Aurelio, por lo que con este matrimonio se unían la anterior y la nueva dinastía reinantes, consiguiendo Heliogábalo parte de la influencia que aún mantenía la familia antonina en Roma y en las instituciones imperiales. Nada importó que el emperador mandara ejecutar al esposo de Annia Faustina poco antes de la boda. Fue su tercer matrimonio en menos de 2 años. Los senadores creyeron que la unión con la anterior dinastía podía significar que el joven emperador estaba apaciguando su carácter, pero el matrimonio apenas duró unos meses, ya que, a finales de 221, Heliogábalo se divorció de ella y regresó con Julia Aquilia Severa, casándose de nuevo con ella como su cuarta esposa. Se cree que Aquilia Severa permaneció al lado de Heliogábalo hasta que le asesinaron, lo que hace pensar que en la historia del rapto y las violaciones, sobre todo, una exageración para desprestigiarle y crear un relato exageradamente ignominioso de su reinado. Sin embargo, según Dion Casio, su relación más estable parece haber sido la que mantuvo con su auriga, un esclavo rubio de Caria llamado Hierocles, a quien incluso se refería como su marido. No fue su único amante masculino conocido, pues las fuentes dicen que mandó llamar de Esmirna a Aurelio Zótico, al tener conocimiento de que estaba muy bien dotado. De acuerdo a Dion Casio, Hierocles, temiendo perder su influencia, sobornó a un copero para que drogara a Zótico y no pudiera satisfacer al emperador, que le exilió, para acto seguido volver a los brazos de Hierocles. La historia augusta, por otro lado, sostiene que llegó a casarse con Zótico en una ceremonia pública en Roma, aunque es una fuente muy cuestionada y poco fiable, así que hoy día nadie toma en serio esta afirmación. Sea como sea, se sabe que Heliogábalo intentó sin éxito que declararan César a Hierocles, después de concederle la libertad, lo que le habría convertido en el sucesor del emperador. Aunque existe la posibilidad de que su comportamiento no fuera tan exageradamente decadente y excesivo para los estándares morales de la época, y que muy probablemente sus conductas hayan sido exageradas por sus opositores y por el paso del tiempo, es indudable que fue un reinado excéntrico e inmoral incluso para sus contemporáneos, cuya escala de valores era muy distinta en general a la que tenemos hoy día. Esos mismos valores fueron los que llevaron a su abuela, Julia Mesa, y a su tía, Julia Mamea, a preparar a su primo Alejandro como heredero al trono imperial. Pues si algo tenían claro las mujeres del clan Severo, es que el poder debía permanecer, costase lo que costase, en la familia, y harían lo que hiciera falta para conseguirlo. En contraposición a Heliogábalo, Alejandro comenzó a ser bien instruido en el arte de gobernar en cuanto su abuela y su madre notaron que el emperador perdía popularidad por su comportamiento errático e indecoroso, y fueron planeando la sucesión. Para el año 221, las excentricidades de Heliogábalo, especialmente su relación con Hierocles, enfurecían cada vez más a los soldados de la Guardia Pretoriana. Julia Mesa, su abuela, le convenció de que adoptara a su primo como heredero, le diera el título de César y compartiera con él el consulado de ese año. Sin embargo, Heliogábalo reconsideró su decisión cuando comenzó a sospechar que la Guardia Pretoriana prefería a su primo por encima de él. Después del fracaso de varios atentados contra la vida de su primo al no obtener la aprobación del Senado para despojarle de su título de heredero al trono imperial, Heliogábalo esparció el rumor de que Alejandro estaba moribundo. Esto desencadenó un motín entre la Guardia Pretoriana,
que exigió ver tanto al emperador como a su primo en el campamento pretoriano. Al llegar Heliogábalo y su madre, Julia Soemias, junto al perfectamente sano Alejandro, los soldados aclamaron a Alejandro como emperador, mientras ignoraban a Heliogábalo, quien ordenó un arresto sumario y la ejecución de cualquiera que hubiera intervenido en esa revuelta. Sorpresivamente para Heliogábalo, los pretorianos le atacaron a él y a su madre, que lo abrazaba mientras los acuchillaban y despedazaban. Después de su muerte, muchas personas relacionadas con el emperador fueron asesinadas, entre ellas Hierocles, su amante masculino, y Comazón, el comandante de la guardia pretoriana que había sido nombrado por Heliogábalo. Con su muerte, sus edictos religiosos fueron revocados y el Gabal devuelto a Emesa. También se prohibió que las mujeres volvieran a acudir a las reuniones del Senado, y se decretó sobre su persona la condena de la memoria, lo que implicaba que su nombre fuese borrado de todos los documentos públicos y que, claramente, tuvo aún menos éxito que la de su tío Geta.